porque cuando experimentamos angustia, no sabemos por qué. En general, ¿no? Es decir, no sabemos por qué. Aunque sepamos que estamos angustiados porque alguien que amamos está enfermo. Pero ¿qué es de eso lo que nos causa la angustia? De su ausencia posible, porque puede morir, sí, de su ausencia, pero también por qué, digamos, es una pregunta interminable. ¿Por qué la ausencia de él me causa dolor? Porque usted va a seguir viviendo, digamos, un comportamentalista le diría, pero ¿por qué se preocupa tanto si usted no depende más económicamente de él, ¿no? Relaciones sexuales hace como 10 años que ustedes no tienen, así que sexualmente tampoco su satisfacción depende de él, usted tiene 3 amantes, ¿no? ¿Por qué se preocupa tanto, ¿no? Además, él no trabaja más hace mucho tiempo, va a ser un alivio para usted porque está medio paralítico, ¿no? Dice, no, pero yo me voy a sentir solo. Se trata de lo simbólico, evidentemente, ¿no es verdad? Como un chico paralítico tiene nostalgia de los movimientos que nunca pudo hacer. En portugués se dice saudade. Saudade es una palabra mejor para eso que nostalgia, porque saudade puede ser del futuro también, no del pasado. Entonces, bueno, este chico nunca jugó al fútbol, pero tiene una saudade de jugar al fútbol impresionante. Quiere decir, le hace una falta bárbara. ¿Cómo puede hacerle falta si él nunca pasó por ahí? Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo tengo una saudade bárbara de las pirámides de Egipto. Nunca fui, pero justamente por eso. ¿Por qué? Y porque mi papá me contaba cada historia de las pirámides de Egipto, ¿no? Y además cuando yo vi los 3, ¿cómo se llaman? Los 3 patitas, los 3 locos, los 3 chiflados, los 3 chiflados que fueron a Egipto, no sé si vieron esa película, que yo tenía, qué sé yo, 10 años, me encantó, porque justo ahí la momia se transformó en alguien cómico. Y entonces perdió su carácter de terror y horror. Y mi papá, muy sabio, me llevó a ver los 3 chiflados en las pirámides de Egipto. Tengo una saudade de las pirámides porque toda la vida pensé que uno de mis sueños era ir a Egipto. Ahora imagínense yo llamándome Jerusalinski en los países árabes. No es muy recomendable. Bien, a pesar de que respeto mucho los árabes y los palestinos, incluso sus movimientos y sus posiciones, pero no creo que ellos estén en condiciones de hacer la distinción de mi pensamiento. Por la agudeza de las oposiciones. Bien. Vean ustedes, ¿no?, cómo se construye un objeto. Acabo de hablar de las pirámides, todas las significaciones que reposan en ellas. Hasta que algunos de ustedes pueden encontrar como antipáticas mis comentarios, pero les aseguro que estoy a favor de los palestinos, les juro. No, digo para que tenemos diferencias. Y
Y sí, porque el problema es que son lanzados a esa posición, aunque no lo quieran. Bien, sigo adelante. El objeto es parcial. Parcial justamente porque es simbólico. Simbólico quiere decir no está ahí. Él es importante por lo que de él no está ahí. Es representado. El cuerpo es un objeto. Es nuestro objeto. Es un objeto sobre el que tenemos la fantasía de propiedad privada. Es una fantasía, porque en realidad el cuerpo del que se trata le pertenece tal vez más a mi mamá que a mí, dependiendo, o a mi amante que a mí, o a algún otro, o aquel que me paga para mantenerlo vivo, y entonces yo tengo que darle tantas horas de trabajo. Pero yo tengo la fantasía de que me pertenece. Y vivo esa fantasía. Pero en realidad, ese objeto no es total, aunque un pedacito en temporalidad y en espacialidad me pertenezca, y a la mañana yo digo, estos dientes son míos, y me miro en el espejo. 30 segundos después, cuando estoy en el ómnibus rumbo a mi fábrica donde trabajo, 30 segundos después, ese cuerpo ya no es mío. ¿Se entiende? O sea, es una circulación que está determinada, arquitectada, diseñada, y su recorrido, tanto en el espacio como en la puntuación temporal, no me pertenece. Son del orden del otro, están en el campo de la alienación. Y es por eso que para comprender lo que le pasa a mi cuerpo, yo tengo que prestarle más atención al discurso que a mis músculos. ¿No es verdad? ¿No les ocurre eso a los chicos con los que ustedes trabajan o a aquellos que tienen problemas motores? Porque la inhibición, la paraparesia, la parálisis, las paresias, ¿por qué las dispraxias? ¿Por qué son problemas? Y porque ese cuerpo debe responder a un modelo de movimiento. Quiere decir que eso se torna problema por la comparación con un padrón establecido de movimiento. Claro, si el nene tiene un deseo de moverse de tal manera, ese problema ya no es producido por la comparación con un patrón, sino que es producido por la imposibilidad de llevar adelante su deseo. Curiosamente, uno podría decir, si la posición del cuerpo como problema es porque le pertenece al otro, o sea, un patrón, seguramente puedo suponer que puede doler menos, psíquicamente hablando, que si yo quiero hacer algo, tengo un deseo, y el cuerpo me hace obstáculo a mí. Pero curiosamente, aunque la angustia sea mayor, porque en el primer caso la angustia es pequeña, yo no puedo darle el gusto al otro, pero a mí eso no me importa. Puedo decir, ¿no? Puedo decir que no me angustio con eso. Sin embargo, en el segundo caso, no puedo zafar de la angustia y el dolor que eso me produce. Y aunque el dolor sea mayor, en el segundo caso, curiosamente, me apropio más de mi cuerpo que en el primer caso.
porque en el primer caso el cuerpo es del otro. En este, yo hago la tentativa de apropiarme de él. No porque tengo que darle el gusto al otro, sino porque tengo que darme el gusto a mí. ¿Se entiende? Entonces vean ustedes, esto que conversábamos con Berger, cómo el cuerpo se construye a través del otro, pero en la medida en que el sujeto recupere la apropiación, realice la apropiación de su cuerpo, o sea que la pulsión quede al servicio del deseo, o sea, de lo que hace falta, y no del patrón que dice lo que ahí debe estar. Por eso, hacer una clínica donde tengamos en cuenta la parcialidad del objeto afirmada por el psicoanálisis, ¿sí? Y la necesidad de atravesar la pulsión motriz, el campo de la parcialidad, y al mismo tiempo el campo del otro, pero retornar al yo que se apropia de su propio cuerpo, que todo este circuito es lo que construye el cuerpo del que hablamos, que nos interesa. Ese cuerpo que es el que hace el ejercicio de autonomía del sujeto en su movimiento, aunque precise de 3 bastones para apoyarse, aunque el otro lo tenga que ayudar a moverse y aunque el otro lo sostenga mientras camina, el que camina es él. Y si no es él, no estamos haciendo nada. Estamos haciendo nada más que una domesticación donde el sujeto no tiene nada que ver con su cuerpo. Este es un nudo clínico fundamental. De eso hablamos. Después, él sigue adelante y lleva adelante esta cuestión de la postura que vos haces muy bien en traerme, que yo no me acordaba, francamente. Porque esto determina postura, determina corte, determina elección de posición, de objeto. Esto mismo nosotros lo tenemos en el campo de la sexuación. Esto quiere decir cuánto se apropia el sujeto de su cuerpo como agente de goce, como destinatario y agencia de goce. ¿Qué parte de su cuerpo es atravesada por la pulsión? Retornemos a lo anterior. No es posible definir un punto si no hay una intersección de 2 rectas. Este es un principio euclidiano, de la lógica euclidiana, pero que funciona en la lógica de la construcción de nuestro cuerpo. Necesitamos la intersección de lo escópico con lo auditivo para situar la posición de un objeto. Por ejemplo, o siendo ciegos, de lo táctil con lo auditivo. Ustedes, si tienen experiencia con ciegos o deficientes visuales severos, saben de esto. Como cuando el ciego escucha, mueve la cabeza para ponerla en posición de registro de qué, del sonido, y estira la mano para verificar si o espera el toque, etc. Así como el sordo va a buscar con la vista de un modo errante la fuente del otro hablando, porque tiene que mirar el movimiento, hacer la lectura oral, vocal, y entonces, bueno, primero tiene que buscarlo de un modo errante, porque como no escucha la voz, entonces tiene que producir un registro de intersección entre su postura y la visión. Siempre por lo menos 2
pulsiones tienen que intersectar para que un objeto se articule. Se torna inevitable que yo entre en algún detalle en el orden sexual. El mapa erótico de cada uno no está determinado desde el punto de vista neurológico. Está determinado por el mapa que en nuestro cuerpo dibuja nuestro cuidador primario, o sea, el otro primordial. ¿Qué es lo que se oculta? ¿Qué es lo que se estimula? ¿Qué es lo que se valoriza? ¿Qué es lo que es dado a ver? ¿Qué es lo que es reprimido? ¿Qué es lo que se puede o lo que no se puede? Como ustedes bien saben, Freud en este punto mantuvo una larga correspondencia con su amigo Fliess sobre la cuestión sexual. Y entre otras, el amigo Fliess le dice, doctor Freud, a ver si lo llamaba de doctor, no, doctor Freud, dice, tengo un aporte a hacerle. Tengo la convicción de que el principal órgano excitatorio de nuestra genitalia, se dice así, ¿no? No, la genitalia es los órganos genitales. ¿Sí? Genitalidad es la condición de tener genitalia. Bueno, digamos, tengo la convicción de que el órgano fundamental excitatorio de nuestra genitalia, de nuestros genitales, es la nariz. Entonces, Freud le pregunta, pero ¿de dónde sacó? ¿Por qué le parece, respetuosamente, por qué le parece eso? Dice, porque cada vez que yo me excito sexualmente, mi nariz se inflama. Sufro una inflamación de la nariz. Entonces Freud le dice, querido amigo Fliess, no tengo ninguna duda de que en su caso el principal órgano genital es su nariz. Claro, es una cargada que le hace, ¿no? Es decir, o cargada o interpretación. Porque singularmente para él, por algún motivo, porque después sigue y dice, por algún motivo que ignoramos. Pero, digamos, alguien le marcó en la nariz algo de la cuestión sexual. Como a alguien se lo pueden marcar en la oreja, o vaya a saber en qué lugar. Levanten la mano. No, nadie levanta la mano. No quiere contar, nadie quiere contarnos el mapa erógeno que lo caracteriza. Lo que demuestra por sí solo, que no quieran contarlo, demuestra por sí solo que no es universal, porque si no, no tendríamos vergüenza de eso. ¿Se entiende? O sea, no sería íntimo el mapa. Bien, esto quiere decir que el objeto no es total, ni está de entrada definido. Justamente se inscribe. Por eso es diferente en cada uno. Por eso es que cuando se cambia de enamorado, de amante, de marido, hay que descubrir el mapa erótico de nuevo, del otro. Todo el background que tenemos no nos sirve para saber lo que vamos a encontrar. Lo que por otro lado puede ser muy divertido, pero digamos también nos da un cierto trabajo. Por eso la ilusión es que la ciencia encuentre las llaves universales de la genitalidad erótica y que entonces nos recomiende un libro, un manual, un DSM-20, nos recomiende haga así, haga así, esta canción, apriete ese punto y no deje de apretar así. Digamos como si estuviésemos hechos de botones fijos. Bien, esto
no, digamos, esta ilusión de encontrar sería la solución definitiva. No es una fantasía. Hay quien se dedica en la genética a estudiar eso. Cómo se determinan genéticamente los lugares sensibles para la vida erótica. En animales esto ha sido estudiado muy exhaustivamente. ¿Por qué, cuándo, las hormonas, etcétera, etcétera, ¿no? La correlación. En los humanos esto es reciente, digamos, ¿no? Estas investigaciones, porque tienen que ver justamente con lo que en el discurso se ha movido de lugar, en el campo del lugar que ocupa la mujer y el hombre en el conjunto social. Y el cambio de lugar, desde el punto de vista discursivo, ha causado una inquietación acerca de cómo y cuándo se define la posición y la identidad sexual. Digamos, ¿no? Justamente porque todo estaba definido, quien nacía mujer era mujer, y quien nacía hombre era hombre, y no había nada a discutir ahí, ¿no? Ni siquiera interrogarse. Y además, el hombre estaba por arriba y la mujer estaba por abajo, en todo, en fuerza, en inteligencia, en lugar, lo único que la mujer estaba por arriba del hombre era en saber criar los hijos. Bueno, eso todo el mundo sabe que ha cambiado en los últimos 50 años radicalmente. Esto trae como consecuencia esperar de la ciencia, que ha producido cosas muy interesantes y muy importantes, que también produzca el artefacto correspondiente a esta nueva situación. El discurso se lo impone. Entonces, definan ustedes qué es lo que define en el cuerpo originario la posición sexual. De ahí surge la sospecha, la suposición, la posición, el sostenimiento de que, bueno, uno nace hombre o mujer independientemente de la genitalia. O sea, los genitales no son los que definen la posición sexual. Menudo descubrimiento que ya lo había hecho Freud en 1903, cuando publica 1907, cuando publica 3 ensayos para una teoría sexual. Él dice, la identidad sexual no está definida por la genitalidad. Pero, ¿qué es lo que Freud proponía como definitorio de la identidad sexual? O de la posición sexual o de la elección de objeto. La posición del sujeto en el campo del lenguaje, en el campo de la palabra, o sea, cómo las significaciones de los objetos de su vida se definía en el campo del discurso y del lenguaje. O sea, por eso va a interrogar el discurso parental. De ninguna manera la ciencia contemporánea va a interrogar ese ámbito para definir lo que determina la identidad sexual. Ni se le ocurre. Eso es una antigüedad freudiana. El psicoanálisis descubrió eso porque no había otra cosa, o le atribuyó a él. Harari, un escritor e investigador literato y biológico americano, que escribió un libro que se llama Gen, cuenta toda la novela de cómo, se los recomiendo, es un libro pésimo desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista moral, y ético, pero se los recomiendo porque es muy representativo de lo que está en juego en la definición del género hoy. Digamos, es un libro que por su, ¿cómo diría?,
por el horror que defiende, coloca muy claro el horror frente al que estamos. Digo, el horror consiste en suponer que porque un niño juega con muñecas, debe haber una determinación genética hormonal que lo ha transformado o él ha nacido niño, pero por una variante genética patogénica tiene pito y bolitas. ¿Se entiende? O sea, una equivocación genética. La equivocación no es la equivocación del discurso que hace vacío y deja abierto el campo de la elección, sino que la equivocación es genética. Y por tanto hay que obedecer. Por eso se hacen cirugías, ya ha ocurrido, de niños de 7 u 8 años, para ablación de sus genitales, para transformarlos en mujer. Bueno, ¿de qué cuerpo hablamos en la clínica? Estamos hablando de este cuerpo, del cuerpo que la ciencia supone predeterminado, como Melanie Klein también lo suponía predeterminado, pero por razones diferentes. Melanie Klein no era por razones genéticas, sino por herencia fantasmática. O sea que nacemos con un modo de pensar. Nacemos con un modo instintivo de pensar. Justamente, Lacan hace el corte de esa suposición positivista, fenomenológica, y nuevamente devuelve el psicoanálisis a su condición más virtuosa, que es justamente el objeto no total, el objeto faltante, la imposibilidad de la totalización de la verdad y por lo tanto el lugar abierto de la elección. Quiere decir, el psicoanálisis defiende lo poco de libertad a que podemos aspirar. Porque desde el punto de vista de la genética positivista, no tenemos libertad ninguna, ni para enfermarnos, ni para elegir el objeto de la sexualidad, ni tampoco para elegir nuestros modos de goce, ni para definir nuestro humor, nuestra salud mental, o quién somos. Bueno, hacemos un intervalo, y 15 minutos puede ser.